Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Permítame saludarlo y saludar al maestro Alfonso Zárate, periodista. Él escribe, por supuesto, Los usos del poder en el periódico El Universal. Colabora con nosotros, es presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, que es una firma de estrategia y de comunicación política. Y bueno, aquí está los jueves con usted y con nosotros. Bienvenido, maestro Zárate, ¿cómo estás? Muchas gracias, Pepe. Ayúdame a hacer la necropsia de ley informativa de todo lo que está pasando. Hemos conversado ayer con Ricardo Monreal, hace un momento tú lo atestiguaste con Mario Delgado. Lo haremos siempre, estamos abiertos a escuchar todas las voces, pero sí me gustaría mucho que pusiéramos énfasis en lo que hay alrededor de lo que estás tú leyendo de la entrevista con Delgado, de la entrevista con Monreal, en general de lo que se ha dicho. ¿Cómo no, Pepe? Mira, lo primero que yo te diría es que en el año 94, un PRI todavía hegemónico posibilitaba que el jefe del Ejecutivo, como había ocurrido desde los tiempos del general Lázaro Cárdenas, se convirtiera en el gran elector. Es decir, desde Cárdenas hasta Salinas de Gortari, siempre el titular del Ejecutivo decidió quién sería su sucesor. No lo hizo de una manera libérrima, porque hay testimonios en el sentido de que el gran elector consultaba. ¿A quiénes consultaba? En el periodo, digamos, de la posrevolución, a los jefes militares con mando de tropa. Un poco más adelante consultaba también a los organismos laborales, campesinos, trabajadores, la CROM, la CTM en su momento, y más adelante empezó a consultar también a los hombres de negocios. Es decir, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios se convirtió en un factor importante en la decisión. Bueno, yo pensé que en el año 2000 esa manera de resolver la sucesión se había quedado para la historia. No es así. Hoy estamos regresando a la condición de un presidente que se erige en el gran elector. Entonces, desde mi punto de vista, las encuestas no son sino una manera de ocultar el dedazo. Lo sugerías tú hace un momento en la entrevista con Mario Delgado. Es decir, yo creo que lo que realmente va a importar es la decisión del presidente de la República convertido en el gran elector. ¿Y cómo lo va a hacer, Pepe? Yo te diría que en el repaso desde Lázaro Cárdenas hasta Salinas de Gortari, lo que encontramos son ciertos ingredientes permanentes. El primer ingrediente: ¿quién me garantiza la continuidad del proyecto? Y por ejemplo, Salinas, con toda claridad, dijo: yo me decidí por Luis Donaldo porque no tenía duda de que él continuaría el proyecto. Entonces, continuar el proyecto es un dato importantísimo. El segundo dato es: ¿quién me garantiza la gobernabilidad? Es decir, ¿quién a la hora de gobernar un país tan complejo, con tantos poderes fácticos, legales e ilegales, va a poder conducirlo? Y allí el propio general Cárdenas no optó por Francisco J. Mújica, su amigo entrañable, porque era un radical, y cuando termina Lázaro Cárdenas, las finanzas públicas están desfondadas por los gastos de las expropiaciones, y el radicalismo de Cárdenas había generado una oposición muy fuerte en sectores del ejército y de grupos económicos. Si hubiera decidido por Mújica, habría abierto las puertas a la ingobernabilidad en el país. Entonces, el segundo elemento que consideró es el de la gobernabilidad. Por eso nombra a Ávila Camacho. Bueno, por eso exacto. Sale Ávila Camacho. Por eso nombra a Ávila Camacho, porque Ávila Camacho, a quien don Daniel Cosío Villegas llamaba el soldado desconocido, porque se desconocía en qué actos de militares había participado, era un burócrata del ejército, pero se llevaba bien con todos los jefes militares, era compadre de casi todos, etcétera. Luego, un tercer elemento definitorio para ver quién va a ser el sucesor: ¿quién garantiza la protección a mi familia y a mí cuando haya dejado la presidencia? Es decir, cuando deja la presidencia ya no tiene el blindaje que caracteriza al jefe del Ejecutivo. ¿Quién me va a proteger?, piensa el presidente de la República. Un cuarto elemento: ¿quién garantiza mi trascendencia? ¿Quién garantice que yo pase a la historia? Al pedestal de la historia. Y desde luego el propio López Obrador tiene sus otros ingredientes. Uno de ellos: ¿quién demuestra
sencillez, honestidad, austeridad, porque el presidente ha dicho que los que llegan en camionetones blindados con relojes costosos son unos fantoches. Entonces él no estaría optando por un fantoche, sino por alguien muy, muy sencillo. Y desde luego sí, que continúe a la 4T. Bueno, ya hiciste el dibujo. Ahora, ¿quién encaja en dónde? Yo te diría que a la hora en que analizas esas variables que seguramente el presidente está considerando y va a decidir, a mí no me cabe la menor duda de quien encaja fundamentalmente es Claudia Sheinbaum. Es decir, tú puedes decir analíticamente, los tres han dicho que van a continuar el proyecto, pero estoy seguro de que el presidente siente que Adán Augusto y Claudia sí van a seguir el proyecto. Pero Marcelo es muy inteligente, es muy independiente y presumiblemente no lo haría. ¿Quién tiene la sencillez? Claudia seguramente no acostumbra a ir a un salón de belleza, su cola de caballo, su manera sencilla de vestir, en fin, ¿quién va a proteger su imagen? ¿Quién va a proteger a su familia? Entonces, yo creo que haciendo un análisis de las variables y asignándoles una ponderación, un peso, no me cabe duda de que la que reúne el perfil. Ahora, un dato bien interesante, Pepe, a considerar, es que no siempre el presidente se ha salido con la suya. Es decir, ha habido ocasiones en donde el candidato in pectore del presidente no es el elegido. Pienso en Díaz Ordaz. En el periodo de Díaz Ordaz, su candidato in pectore era el secretario de la presidencia, era Emilio Martínez Manatú. Pero el burócrata, que si no tenía trabajo se lo inventaba, según decía Díaz Ordaz, finalmente tenía el control de gobernación y de los dos órganos de inteligencia del Estado. Tenía la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección de Investigaciones. Luis Echeverría. Entonces Luis Echeverría tiene la información de con quién se reúne Martínez Manatú. Y se reúne con los enemigos de Díaz Ordaz, con Flores Olea, con Gastón García Cantú, con Romero Colbeck. Entonces Echeverría entiende el profundo anticomunismo de Díaz Ordaz y le dice, mire, este es Martínez Manatú. Entonces, en ocasiones hay cambios. Y bueno, en el caso de Carlos Salinas, su candidato, que era Luis Donaldo Colosio, es asesinado. Entonces, no omito el factor azar, pero yo diría que si las variables que me parece son identificables en la historia se cumplen, no hay duda alguna de que la que llena mejor el perfil se llama Claudia Sheinbaum. Queda grabado para la historia de este noticiario, cuando menos. Te agradezco mucho, Alfonso Zárate, siempre estar con nosotros. Un gusto, Pepe. Gracias, buenas noches. Vamos deprisa, vamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.